Todo comienza con una sensación simple: confianza. Un inversor principiante entra al mercado creyendo que todo va a subir. Ha visto historias de éxito, personas comunes que se hicieron ricas en pocos años. Ha visto gráficos en verde subiendo sin parar, y poco a poco empieza a convencerse de que este sistema funciona, que esta vez es diferente. A su alrededor, todo parece confirmar esa idea. Las tasas de interés están bajas, el dinero es barato, pedir crédito es fácil. Los bancos prestan sin hacer demasiadas preguntas, incluso a personas que no tienen ingresos estables. Pero eso no es lo que él cuestiona. Lo que él ve es oportunidad. Ve gente comprando casas, ve propiedades aumentando de valor cada año, ve amigos entrando en el mercado y obteniendo ganancias rápidas. Y cada historia refuerza la misma creencia: si todos están ganando, él también debería hacerlo. Y entonces decide entrar. Al principio, con cautela, observa el mercado, aprende lo básico. Pero esa cautela no dura mucho, porque el entorno empuja en otra dirección. Todo sube, todo parece seguro, todo parece bajo control. Y ese es el momento más peligroso, cuando el crecimiento constante deja de parecer algo extraño y se convierte en lo normal. Nuestro inversor empieza a confiar más, toma decisiones más grandes, invierte más dinero, se expone más, compra activos, firma contratos, confía en el sistema financiero sin entender cómo funciona realmente, porque no lo necesita, o eso cree. Pero hay algo que no está viendo. No ve la deuda acumulándose en silencio. No ve que muchos de esos préstamos están construidos sobre bases frágiles. No ve que las personas que compran esas casas, en muchos casos, no pueden pagarlas a largo plazo. No ve que el sistema entero depende de una condición peligrosa: que los precios sigan subiendo, siempre. Y cuando algo necesita crecer para sobrevivir, ya está en riesgo. Pero aún no hay señales claras. Todo sigue funcionando. Los precios siguen subiendo. La confianza sigue intacta. Y precisamente por eso, nadie se detiene. Porque el problema no comienza cuando todo cae. El problema comienza cuando nadie cree que puede caer. Pero todo sistema basado en confianza tiene un punto de ruptura. Y en 2007, algo empieza a cambiar. Al principio, casi nadie lo nota. Las tasas de interés comienzan a subir, poco a poco, silenciosamente. Pero ese pequeño cambio tiene un efecto enorme. Las cuotas de las hipotecas aumentan. Personas que antes podían pagar, ahora ya no pueden. Y entonces ocurre lo inevitable. Empiezan los impagos. Primero unos pocos, luego muchos más. Y de repente, el sistema comienza a mostrar grietas. Las casas que antes se compraban fácilmente, ahora empiezan a volver al mercado. Pero hay un problema. Ya no hay suficientes compradores. Los precios dejan de subir. Y cuando dejan de subir, todo cambia. Porque el sistema dependía de eso. Nuestro inversor empieza a notar algo extraño. Las oportunidades ya no son tan claras. Algunos activos dejan de crecer. Algunos empiezan a caer. Pero aún hay esperanza. Muchos creen que es solo una corrección temporal, que el mercado se recuperará como siempre. Pero esta vez es diferente. Los bancos empiezan a sentir la presión. Los activos que parecían seguros ya no lo son. Nadie sabe cuánto valen realmente. Y cuando nadie sabe el valor real de algo, el miedo comienza. El crédito empieza a desaparecer. Los bancos dejan de confiar entre sí. Y cuando el crédito se detiene, la economía empieza a frenarse. Nuestro inversor siente el cambio. Ya no hay euforia. Ahora hay duda. Ahora hay incertidumbre. Pero aún no es pánico. Todavía no. Porque el verdadero colapso aún no ha llegado. Todo comienza con una sensación simple: confianza. Un inversor principiante entra al mercado creyendo que todo va a subir. Ha visto historias de éxito, personas comunes que se hicieron ricas en pocos años. Ha visto gráficos en verde subiendo sin parar,
y poco a poco empieza a convencerse de que este sistema funciona, que esta vez es diferente. A su alrededor, todo parece confirmar esa idea. Las tasas de interés están bajas, el dinero es barato, pedir crédito es fácil. Los bancos prestan sin hacer demasiadas preguntas, incluso a personas que no tienen ingresos estables. Pero eso no es lo que él cuestiona. Lo que él ve es oportunidad. Ve gente comprando casas, ve propiedades aumentando de valor cada año, ve amigos entrando en el mercado y obteniendo ganancias rápidas. Y cada historia refuerza la misma creencia: si todos están ganando, él también debería hacerlo. Y entonces decide entrar. Al principio, con cautela, observa el mercado, aprende lo básico. Pero esa cautela no dura mucho, porque el entorno empuja en otra dirección. Todo sube, todo parece seguro, todo parece bajo control. Y ese es el momento más peligroso, cuando el crecimiento constante deja de parecer algo extraño y se convierte en lo normal. Nuestro inversor empieza a confiar más, toma decisiones más grandes, invierte más dinero, se expone más, compra activos, firma contratos, confía en el sistema financiero sin entender cómo funciona realmente, porque no lo necesita, o eso cree. Pero hay algo que no está viendo. No ve la deuda acumulándose en silencio. No ve que muchos de esos préstamos están construidos sobre bases frágiles. No ve que las personas que compran esas casas, en muchos casos, no pueden pagarlas a largo plazo. No ve que el sistema entero depende de una condición peligrosa: que los precios sigan subiendo, siempre. Y cuando algo necesita crecer para sobrevivir, ya está en riesgo. Pero aún no hay señales claras. Todo sigue funcionando. Los precios siguen subiendo. La confianza sigue intacta. Y precisamente por eso, nadie se detiene. Porque el problema no comienza cuando todo cae. El problema comienza cuando nadie cree que puede caer. Pero todo sistema basado en confianza tiene un punto de ruptura. Y en 2007, algo empieza a cambiar. Al principio, casi nadie lo nota. Las tasas de interés comienzan a subir, poco a poco, silenciosamente. Pero ese pequeño cambio tiene un efecto enorme. Las cuotas de las hipotecas aumentan. Personas que antes podían pagar, ahora ya no pueden. Y entonces ocurre lo inevitable. Empiezan los impagos. Primero unos pocos, luego muchos más. Y de repente, el sistema comienza a mostrar grietas. Las casas que antes se compraban fácilmente, ahora empiezan a volver al mercado. Pero hay un problema. Ya no hay suficientes compradores. Los precios dejan de subir. Y cuando dejan de subir, todo cambia. Porque el sistema dependía de eso. Nuestro inversor empieza a notar algo extraño. Las oportunidades ya no son tan claras. Algunos activos dejan de crecer. Algunos empiezan a caer. Pero aún hay esperanza. Muchos creen que es solo una corrección temporal, que el mercado se recuperará como siempre. Pero esta vez es diferente. Los bancos empiezan a sentir la presión. Los activos que parecían seguros ya no lo son. Nadie sabe cuánto valen realmente. Y cuando nadie sabe el valor real de algo, el miedo comienza. El crédito empieza a desaparecer. Los bancos dejan de confiar entre sí. Y cuando el crédito se detiene, la economía empieza a frenarse. Nuestro inversor siente el cambio. Ya no hay euforia. Ahora hay duda. Ahora hay incertidumbre. Pero aún no es pánico. Todavía no. Porque el verdadero colapso aún no ha llegado, y entonces sucede. Lo que parecía imposible comienza. El sistema se rompe. Los activos que parecían seguros colapsan. Los precios caen rápido. Luego más rápido. Y después, sin control. El mercado entra en pánico. Nadie quiere comprar. Todos quieren vender. Pero no hay salida. Nuestro inversor mira su cartera. Todo está en rojo. Todo. Lo que antes subía sin parar, ahora cae sin límite. Y lo peor no es la caída.
es la velocidad. En cuestión de días se destruye lo que tomó años construir. Los bancos empiezan a caer. Instituciones gigantes desaparecen. Lehman Brothers colapsa. Más de 600.000 millones de dólares en activos. Simplemente se evaporan. Y cuando un gigante cae, el miedo se multiplica. El sistema financiero entra en shock. El crédito desaparece completamente. Las empresas no pueden financiarse. Los negocios se detienen. La economía se congela. Y el efecto llega a todos. Millones pierden sus empleos. Familias pierden sus casas. El consumo cae. El mundo entero siente el impacto. Nuestro inversor ya no está confundido. Ahora tiene miedo. Ve cómo todo lo que construyó desaparece. Y entiende algo demasiado tarde. Nunca se trató solo de crecimiento. Se trataba de riesgo. Un riesgo que estuvo ahí todo el tiempo, pero que nadie quiso ver, porque mientras todo subía, era fácil ignorarlo. Pero ahora es imposible. El mercado no perdona. Y cuando la confianza desaparece, nada lo sostiene. El sistema no colapsó por accidente. Colapsó porque estaba diseñado para fallar. Demasiada deuda. Demasiado riesgo oculto. Demasiada confianza en que todo seguiría subiendo para siempre. Y cuando esa ilusión se rompió, todo cayó. Pero lo más peligroso de la crisis de 2008 no fue la caída. Fue el olvido. Porque con el tiempo, el miedo desaparece. Los mercados se recuperan. Los precios vuelven a subir. Y lentamente, las mismas decisiones regresan. Hoy, el mundo no es el mismo. Pero los patrones sí lo son. Durante años, el sistema volvió a depender del dinero barato. Tasas bajas. Crédito fácil. Endeudamiento masivo. Hoy, la deuda global supera los 300 billones de dólares. Más de 3 veces el PIB mundial. Eso no es estabilidad. Es presión acumulada. Las tasas han subido otra vez. Empresas altamente endeudadas empiezan a sentir el impacto. Consumidores también. Y el sistema vuelve a tensarse. Pero ahora hay algo diferente. El mundo está más conectado que nunca. Los mercados reaccionan más rápido. La información viaja en segundos. El pánico también. Y aquí es donde surge la pregunta más importante. ¿Y si la crisis de 2008 golpeara a Choi en 2026? No sería igual. Sería más rápida, más global y posiblemente más profunda, porque el sistema es más grande, más complejo y más frágil. Nuestro inversor ya no es el mismo. Ahora entiende. Sabe que el mercado no es solo oportunidad, es riesgo. Sabe que el crecimiento constante es una señal de alerta. Sabe que la confianza ciega es peligrosa. Y sobre todo, entiende algo que lo cambia todo. No se trata de predecir la próxima crisis. Se trata de sobrevivirla. Porque cuando el mercado cae, no gana el más optimista. Gana el que está preparado. Y la próxima vez, puede llegar más rápido de lo que todos esperan. La pregunta ya no es si va a pasar. La pregunta es, ¿tú estás listo? El mercado no perdona. Y cuando la confianza desaparece, nada lo sostiene.